La noticia de gobierno del día, por supuesto, tiene que ver con el buen momento, el excelente momento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, luego del encuentro del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, aquí en la casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Anthony Blinken. Hablaron de temas muy importantes como la crisis migratoria, la política de paz con legalidad, la vacunación masiva contra el COVID-19, la crisis climática, la lucha contra las drogas, los temas de seguridad en la región y, por supuesto, la situación en Venezuela bajo la dictadura. Pronunciamientos muy importantes. Primero, una declaración de los dos funcionarios, del presidente de la República y también del secretario de Estado, y luego hubo una conferencia de prensa con los medios de comunicación. El primer tema, por supuesto, Carlos Fernando, muy buenas tardes, bienvenido, el buen momento de las relaciones entre dos aliados. Slobodan Daliana, seguidores de Casa de Nariño en línea, así es, un momento especial, se van a cumplir el año entrante 200 años de la relación binacional entre Estados Unidos y Colombia. El presidente Duque, por supuesto, hizo este recorderis histórico. Estados Unidos reconoció a Colombia como el primer país luego de la independencia de España en 1822. Y por supuesto la proyección, como lo dice el jefe de Estado y con esta completa agenda que trataron el presidente Duque y el secretario Blinken, es proyectarlo para otros 200 años de hermandad. Relación, como siempre lo ha dicho el presidente de la República, bipartidista y bicameral, que desde hace unos 20 años ha tomado este carácter, trascendiendo colores, trascendiendo banderas políticas y por supuesto periodos de gobierno. Es una relación estatal como tal. El presidente Duque así lo expresó en este encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos. Estaremos el año entrante celebrando 200 años de relación bilateral, 200 años de una construcción que se ha hecho cada vez más fuerte y que en los últimos 20 años se solidifica también en algo que ha sido una alianza bipartidista, bicameral, también en los Estados Unidos. Yo le decía a usted que Colombia fue la primera excolonia española en ser reconocida como república por parte de los Estados Unidos en 1822. Y le decía también que en los últimos 30 años hemos podido enfrentar muchísimos retos y Colombia se encuentra en un gran progreso en muchos frentes, debido también al respaldo que hemos tenido los Estados Unidos. Estos 200 años de celebración son para mí el eje central también de una relación que tiene que seguir progresando hacia adelante. Y por supuesto el secretario de Estado de los Estados Unidos, Daliana, ratificó ese buen momento, ese excelente momento de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Así es, Slobodan, muy buenas tardes para usted, para toda nuestra audiencia y para nuestro compañero Carlos Fernando. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, como usted lo dice, ratificó ese buen momento de las relaciones binacionales entre ambas, como lo indica su nombre, entre estas dos naciones, dado que aseguró también que fue un enviado especial del presidente Biden, del presidente de los Estados Unidos, al ser considerado como un amigo y un aliado para esta nación. Veamos lo que dijo. El presidente Biden me pidió que viniera a Colombia hoy, en mi primer viaje como secretario de Estado, precisamente porque nosotros y él vemos en el presidente Duque un amigo muy importante para Estados Unidos, lo valoramos y vemos en Colombia como uno de nuestros aliados más importantes para hacerle frente a los múltiples retos que enfrentan nuestras democracias en el hemisferio y más allá del hemisferio. El presidente Biden ha descrito a Colombia como la piedra angular en este hemisferio compartido y estamos convencidos de eso. Y el presidente me pidió que viajara a Colombia para reafirmar la gran importancia que le damos a la relación entre Colombia y Estados Unidos. Y ese es el mensaje que tengo para ustedes. Crisis migratoria, punto importante del encuentro entre el presidente de Iván Duque y el secretario de Estado de los Estados Unidos. El tema de la crisis migratoria, pues el presidente de la República agradeció toda la colaboración técnica y económica a Colombia para afrontar la crisis migratoria, como decimos, e hizo un llamado, también un recorderis a toda la comunidad internacional para que se materialicen los compromisos que fueron adquiridos en la llamada Mesa de Donantes. Esto dijo el mandatario de los colombianos sobre este tema.
En Colombia hemos recibido unos 1,8 millones de migrantes venezolanos y también hemos creado un marco de política para hacerle frente a esta circunstancia tan complicada. Y yo debo expresar mi agradecimiento para con Estados Unidos porque desde el primer día Estados Unidos nos ha ayudado no solamente a definir la dimensión correcta, sino a sacar adelante políticas para hacerle frente a una situación tan compleja. Y también debo expresar la gratitud de que estas tarjetas EPT están siendo elaboradas y producidas con apoyo de Estados Unidos y también la atención que se le ha dado a muchos niños en zonas fronterizas ha recibido el apoyo de USAID. Pero yo creo que hay algo que debemos hacer y es hacerle un llamado a la comunidad internacional. Un estudio realizado por el Brookings Institution básicamente dice que cuando comparamos la situación en Venezuela con la crisis siria, vemos que los dineros asignados por la comunidad internacional por migrante ha sido de $3,000 en el caso de la crisis migratoria siria, en el caso del Sudán, más o menos $1,600 por migrante, y en el caso de esta crisis en particular ha sido de menos de $300 por migrante. Ahora bien, ¿quiénes han sido los países que han apoyado con recursos esta situación? Y yo diría que Estados Unidos ha asumido un papel de liderazgo, pero necesitamos hacer un llamado a los demás países para que materialicen los desembolsos de los compromisos adquiridos en la mesa redonda con donantes. ¿Por qué la importancia de esta visita? Recordemos, compañeros y seguidores de Casa Nariño en Línea, que Blinken, o el secretario de Estado de Estados Unidos, es el jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Así es. Es un cargo con mucho poder y jerárquicamente está al lado del presidente. La vicepresidencia es un gran tema electoral, pero es un cargo que no tiene tanta trascendencia, sobre todo porque es el manejo de las relaciones internacionales de Estados Unidos que están en todo el mundo. Allí, y esta importancia, la segunda importancia de lo que dice el presidente Duque, que hizo ese llamado, como lo acaban de escuchar, a pasar de las palabras a los hechos. Hay que invertir en el tema de atender la crisis migratoria. El secretario Blinken destacó justamente esta propuesta, esta iniciativa de Colombia. Aseguró Blinken que este tema de la migración, no solamente de los venezolanos, sino ahora el tema haitiano, por ejemplo, tiene que tener responsabilidades compartidas de todo el hemisferio americano. Escuchemos. Y también destacó todo lo que ha hecho Colombia. Y lo que ha hecho Colombia, por supuesto, en la política. De protección temporal para los ciudadanos venezolanos. 1,8 millones de venezolanos, 1,3 que ya están recibiendo su documento. Ejemplo para la región. Veamos. Second, we are working Estamos trabajando de la mano para hacerle frente a los retos migratorios en la región. Como usted sabe, vamos a convocar, y estoy muy agradecido con Colombia y la vicepresidente por organizar una reunión de migración más tarde hoy. Y Colombia ha demostrado una enorme generosidad al recibir unos 2 millones de migrantes venezolanos desplazados por la actual crisis humanitaria en Venezuela. Señor presidente, debo decirlo que lo aplaudo, lo felicito por su visión y liderazgo. El decreto que usted firmó en marzo, que le da un estatuto de protección temporal por 10 años a los venezolanos en Colombia y fomenta su integración socioeconómico, es un modelo para toda la región y también un modelo para el mundo. O sea que muchas gracias. De otro lado, el presidente de todos los colombianos agradeció al gobierno del presidente Biden por ayudar a fortalecer la política de paz con legalidad, esa política que lanzó el presidente Iván Duque a tan solo 100 días de haberse posesionado como jefe de Estado en nuestro país. Asimismo, esta política que, de acuerdo con el presidente Duque, ha permitido fortalecer los programas de enfoque territorial, los programas de desarrollo con enfoque territorial, que recordemos, exacto, son 170 territorios en total en todo nuestro país. También el catastro multipropósito y la entrega de títulos y la reparación a todas las víctimas. Veamos lo que dijo el mandatario. Quiero agradecerle, secretario Blinken, su apoyo a la construcción de la paz con legalidad. Hemos tenido un gran apoyo de USAID también. Este año llegaremos a 50,000 títulos de propiedad entregados en tan solo 3 años y 4 meses, lo cual representa una mayor asignación de títulos que la que se ha presentado en el pasado en periodos presidenciales. Y también, dentro de esta estrategia, el catastro multipropósito,
donde ustedes han aportado también recursos importantes y vamos con la idea de actualizar el 50% del catastro nacional y tener la dimensión multipropósito en 170 municipios PEDET que han sido históricamente afectados por la violencia. Avanzamos también en el desminado humanitario, donde en estos 3 años y 2 meses, como se lo manifesté a usted, se ha desminado más del 45% de todo el desminado que se ha adelantado en Colombia. Los avances que también se han dado extendiendo la ley de víctimas y recientemente el decreto que hemos emitido para que las 16 curules sean para las víctimas y no para los victimarios, también valida el compromiso nuestro. Y agradezco profundamente ese mensaje en el que usted siempre es perseverante. La construcción de la paz no puede hacerse con impunidad. Y por eso también tener la capacidad de sancionar los más crudos, crueles e inaceptables crímenes hace parte también de la consolidación de una verdadera reparación para las víctimas. Entre tanto, el secretario de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, hizo un pronunciamiento bien importante de la política de paz con legalidad y habló y felicitó al gobierno del presidente Iván Duque por la expedición de las llamadas curules de paz para las víctimas del conflicto. Es una iniciativa bien importante que incluso el presidente de la República ha dicho que eso hay que filtrarlo bien para que sean verdaderas víctimas las que ocupen estas curules de paz y no los victimarios. Sí, porque sería una nueva forma de revictimizar a las víctimas, premiando a los victimarios. Escuchamos la declaración del funcionario de los Estados Unidos. Felicitamos al presidente por asegurar que las víctimas tengan sus 16 escaños en el Congreso, dándole voz a las víctimas, especialmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas que están subrepresentadas en el Congreso. En esta conferencia de prensa, el secretario Blinken también habló acerca del tema de los derechos humanos, uno de los aspectos de la agenda en conversaciones bilaterales en las últimas horas entre el presidente Duque y, por supuesto, el secretario de Estado de Estados Unidos. Allí, el presidente Duque pues ha ratificado que hay cero tolerancia contra cualquier actitud de integrante de la fuerza pública que atente contra los derechos humanos, pero ha reiterado el mensaje que hemos desplegado a lo largo de este año, especialmente en las protestas. Cero tolerancia a la agresión contra los servidores públicos, es decir, los integrantes de la fuerza pública, y cero tolerancia al vandalismo, a los bloqueos que también se vieron en una parte del año en el país. Y también recordó pues toda esta cantidad de reformas a la Policía Nacional y el tema de derechos humanos dentro de esta institución. Importante también la Ley de Seguridad Ciudadana. También. Un proyecto de ley muy importante que hace tránsito en el Congreso y que es fundamental para combatir todos estos temas de los delitos llamados de menor impacto, pero que están afectando a la sociedad en las grandes ciudades. Esto dijo el presidente Duque. La responsabilidad en materia de derechos humanos, y desde el primer día de nuestra administración hemos dicho que tendremos cero tolerancia con cualquier conducta por algún miembro de la fuerza pública que vaya en contra de la Constitución, el derecho y los derechos humanos, y por eso hemos apoyado a la Fiscalía General y a la Procuraduría General para que avancen en todas sus investigaciones, y esperamos ver un castigo severo si hay conductas que se demuestra fueron cometidas por integrantes de la fuerza pública. Y también hemos dicho que habrá cero tolerancia en contra de cualquier conducta de violencia, vandalismo y obviamente los ataques y asesinatos de los integrantes de la fuerza pública. Los derechos humanos son para todos. Por su parte, el secretario Blinken coincidió con la posición del gobierno nacional en que se debe defender la protesta pacífica al tiempo que el Estado debe defender la ley y el orden. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado. En cuanto a derechos humanos, estamos de acuerdo que la responsabilidad es sumamente importante y la rendición de cuentas respecto de los abusos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto, al igual que aquellos que se cometieron en respuesta a las protestas y también los ataques contra los líderes sociales, periodistas y otros líderes. Ponerle fin a la impunidad también es una de las mejores formas de evitar mayores abusos en el futuro, y también estamos comprometidos a trabajar con Colombia en fortalecer los mecanismos robustos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos para que ellos puedan sentir.
Y este también fue un tema bien importante, relevante en la reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos con el presidente Iván Duque o viceversa, porque se habló del presidente de la República, pues agradeció toda la colaboración que ha otorgado el gobierno de los Estados Unidos con la donación de vacunas a nuestro país, y también Carlos Fernando hizo un anuncio bien importante del presidente de la República, y es la creación o la construcción en Colombia de un centro para el control y prevención de enfermedades. Los CDCs. Los CDCs, así se llama. Importantísimos en Estados Unidos para haber alcanzado ya, según los últimos datos que conocimos en las últimas horas, el 60% de la población en Estados Unidos ya cuenta con las 2 vacunas. Eso se realizó en 6 meses. Prácticamente hasta julio de este año, en 7 meses, se logró ese porcentaje. Ahora hay un tema cultural que la gente no se lo quiere poner. Exacto, se está haciendo un esfuerzo bien grande para que la gente se vacune. Pero los CDCs son fundamentales. Tuvimos registro, incluso aquí en Casa de Nariño en línea, que 2,5 millones de vacunas diarias se están poniendo en Estados Unidos, y la investigación, el desarrollo y la ciencia que tienen estos elementos son importantes. Además que se destacó también al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Así es, hubo un reconocimiento bien importante de esta entidad colombiana. Veamos la declaración del presidente. Le expreso una vez más nuestra gratitud por las vacunas que nos ha donado los Estados Unidos. Se aprecian, se agradecen y además han salvado vidas. Y eso también es producto de esta alianza. También valoramos lo que usted bien anotaba de otorgarle a nuestro equipo del Instituto Nacional de Salud, que tiene uno de los mejores epidemiólogos de campo de las Américas, una certificación adicional y la construcción de un centro de respuestas de emergencias que no solamente tiene que ver con la coyuntura actual, sino para enfrentar también futuras amenazas pandémicas, que son bastante probables. Quiero también sobre eso expresar que uno de los puntos también más importantes de colaboración ha sido también intercambiar experiencias y sobre todo de cara a una vacunación masiva que a su vez impulse una reactivación económica segura. ...12:21 y llegamos a esta parte de Venezuela. El presidente habló con contundencia, como siempre lo hace, muy fuerte sobre lo que está pasando con la dictadura en Venezuela. Carlos Fernando. Por supuesto, al responder un interrogante de una colega allí en la rueda de prensa sobre la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas entre los dos países, algo que el Congreso de la República o el Senado pues estaba trabajando, el jefe de Estado fue enfático en decir que la política exterior de Colombia, y esto es así, lo maneja el Poder Ejecutivo. Así es. El gobierno nacional, lo que es el Poder Ejecutivo, no el legislativo. Y especialmente decir que reconocer la dictadura o restablecer relaciones, pues es prácticamente echar por tierra todo el esfuerzo. Claudicar. Claro que sí, claudicar incluso ante el dolor de los mismos venezolanos. La Carta Democrática, lo que ha hecho Colombia con las denuncias y también lo que también han hecho otras naciones que han respaldado la posición de Colombia al denunciar la narcodictadura. Confirmado el tema de la dictadura, cartel de los soles, y el 95% de la población de Venezuela en la pobreza absoluta. Después de que era, ¿cómo era que le decían en los 70? En la época de la bonanza petrolera a Venezuela, el Líbano de Latinoamérica. Muchos colombianos. Exactamente, los colombianos que fueron millones allá también y fueron acogidos por el hermano pueblo. Pues esto dijo el presidente Duque en forma enfática, diciendo que no se va a reconocer una dictadura que ha causado tanto dolor. Pero en una cosa que no nos podemos equivocar es que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante. Colombia ha reconocido, como también lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países, un gobierno interino que ha representado la resistencia democrática que se le ha enfrentado a la brutalidad de ese régimen. Y por eso nosotros no vamos a claudicar en la defensa de la Carta Democrática ni en los valores en los cuales creemos. Mientras yo sea el presidente de Colombia y en defensa de la Carta Democrática y en defensa de los valores que hemos construido con muchos países, además soportados por una denuncia contra el dictador ante la Corte Penal Internacional, no vamos a reconocerlo. Reconocerlo sería una claudicación en los valores que ha defendido históricamente nuestro país. Sería una claudicación
frente a la miseria que ha tenido que vivir todo un pueblo por cuenta del oprobio. Y por eso, como presidente de la República y como quien lidera las relaciones internacionales, nosotros seguimos en el multilateralismo construyendo, en la democracia construyendo, pero no vamos a dejar de levantar nuestra voz contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y no dejaremos de seguir defendiendo la resistencia democrática, porque lo que necesita Venezuela son elecciones libres, con una detallada supervisión internacional que le permitan al pueblo venezolano recuperar su destino, recuperar su futuro y volver a crear oportunidades. Casa de Nariño en línea. Y otra reunión bien importante, apenas terminó esta conferencia de prensa aquí en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, pues arrancó una cumbre de cancilleres bien importante de Alianza, trascendental, donde se habló también de la migración, la crisis migratoria. Así es, el presidente Iván Duque lideró esta cumbre que se desarrolló muy cerca del Palacio de Nariño, de la Casa de Todos los Colombianos, justamente en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. Ayer el presidente Iván Duque hizo un llamado muy importante a todos los organismos internacionales para que se haga un desembolso eficaz, eficiente y rápido que sea destinado a la población migrante. Asimismo, instó a todas las agencias de migraciones para que se haga un censo que permita determinar con precisión cuántos migrantes venezolanos están en el país. Esto fue lo que dijo el presidente Duque. A continuación, la nota de nuestra compañera Zahira Iglesias con todos estos detalles. Un fuerte llamado a la comunidad internacional para que haya desembolsos rápidos y efectivos con destino a la atención de los migrantes venezolanos hizo el presidente Iván Duque al participar en la conferencia ministerial sobre la migración, evento organizado por la Cancillería y que contó con la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Tenemos también que hacer un llamado a la comunidad donante internacional para que todo el peso económico no recaiga sobre nosotros. Durante el encuentro, el presidente Duque planteó también que se requiere el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF. Hay que buscar que se consolide en América Latina también una política de promoción de inversiones que permitan generar rápidamente empleo, bienestar, productividad para disuadir esa presión migratoria. El jefe de Estado solicitó a la Organización Internacional de Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y las agencias de cooperación apoyar la realización de un censo real sobre cuántos migrantes están en el territorio. Sin información precisa, no tendremos políticas públicas precisas. Y ese censo es necesario. En segundo lugar, es muy importante sobre esos mismos censos tomar decisiones sobre el visado y el tipo de visado para la permanencia o la temporalidad de los migrantes. Por su parte, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez señaló que la conferencia ministerial busca acordar acciones coordinadas para enfrentar de una manera más eficiente los efectos y causas de la situación de migrantes. Tenemos que actuar todos bajo un principio de humanidad, entender por encima de todo que se trata de seres humanos que están realmente viviendo un momento y unas circunstancias muy difíciles, pero también entender que se requiere un principio de solidaridad entre nosotros, un principio de corresponsabilidad entre nosotros, entendiendo también que las circunstancias de cada una de las economías de nuestro hemisferio son difíciles, quizás en diferente medida, pero son difíciles para todos. En su primera visita a Colombia, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, destacó que Colombia es un modelo para el mundo por su generosa acogida de millones de venezolanos forzados a migrar por la crisis humanitaria en su país. Casa de Nariño en línea.